when you look at what has happened to football in the United States, is, again, soccer in the United States. We seem to never call it that because we have a little bit of a conflict with another thing that's called football. But when you think about it, shouldn't it really be called? I mean, this is football. There's no question about it. We have to come up with another name for the NFL stuff. Hay que decirlo, ¿no? Yo banco un poco lo que dijo Trump el otro día, de que hay que cambiarle un poco el nombre al fútbol o quizá buscarle otra forma de decirlo, porque en el fondo es verdad que No se juega con los no pies. se juega con los pies, ¿no? O sea, Fútbol. las únicas formas de anotar que son tirando la pelota, agarrando la pelota o llevando la pelota al end zone y ninguna, o sea, pateas cuando sale kickoff o punt o quizás un field goal que vale menos puntos, pero la forma de Sí, anotar sí. es el gol es con la mano siempre. Entonces, Yo lo fútbol- banco. O sea, yo banco eso porque somos argentinos, nos gusta el fútbol y estamos acostumbrados a esta época. Pero ustedes ubican que no se llama fútbol porque se juegue con los pies. Pero, ¿Y por qué? o sea, acá, ¿por qué se llama? O sea, fútbol Pero hacen y la de joda. pelota. Ok. Esto se llama fútbol porque es así. Cuando se inventaron los deportes con pelota, estaban los deportes a caballo y después crearon los deportes que se hacían a pie. Entonces, a todos los deportes que se inventaban en Inglaterra en esa época, les ponían fútbol si no se hacía a caballo y se hacía a pie. ¿Es real Claro, eso? pero pará, pero ¿por qué no sería al revés, digamos? Lo natural es que uno anda a pie, hace los deportes a pie y entiendo que saben un montón de deportes a caballo en esa época, pero en todo caso le agregás lo de hacerlo a caballo, no es que lo de a caballo es lo natural y hay que explicar cuando es a pie, o sea, al revés, ¿o no? Y hoy parece 100% así, pero se ve que en esa época venían de años y capaz Pero, siglos pará. de deportes a caballo y no de deportes a pie. Pero esto está chequeado, o sea, que saca Wikipedia, Marta. Pará. Busquemos, Pará, pero pará. yo cuando leí la historia del fútbol americano. Pero, vine boludo, de ahí. a ver, anda a la antigua Grecia, boludo. Ahí tirón jabalina, no sé, lanzaban el disco, boludo, qué sé yo. O sea, son cosas que se hacían, no sé, me De parece hecho- como que un montón pensar que de por sí, naturalmente es todo a caballo, boludo, qué sé yo. De hecho, el deporte que nosotros conocemos como fútbol, cuando se inventó, y de hecho hasta el día de hoy, el nombre oficial es fútbol asociado. Se inventó en Inglaterra como Association Football. El rugby se llamaba Rugby Football. ¿El rugby fútbol? Claro, el rugby es rugby fútbol. Ah, esa no. Y de Pará, hecho, pará. hoy la FIFA... Explícamelo como si fuera Fantino. Vos me estás Pará, diciendo, pará. vos me estás diciendo que rugby se llamaba rugby fútbol en Sí, realidad. y probablemente Esa no se la siga sabe nadie, llamando. no la saben todos, decís. Yo no sé si se sigue llamando rugby fútbol, pero probablemente en algún lado siga estando el rugby fútbol, solo que ya no se usa más. ¿Esto es conocimiento popular y nosotros somos unos ignorantes o no lo sabe tanta Yo gente? soy boludo? totalmente ignorante sobre esto, Y olvídate. y el Vos- fútbol pará, que FIFA, se llama ¿es FIFA, FIFA exacto. por eso? Eso iba a decir. Ah. Federación Confederación. Internacional de Fútbol Asociado, de Association Football. Y soccer viene de ahí. Soccer lo pusieron los ¿Qué carajo ingleses tiene soccer? porque Association agarra la SOC de Association Y la R. y después inventa la R, no sé de dónde sale, pero viene de ahí. Ah, es una pelotudez. Es el Soccer Association es- Football. Ah. Y después se dejó de usar porque obviamente el fútbol se comió al mundo, evidentemente. O no Pero sé ¿de qué qué fue año lo que estamos, pasó de en qué la año historia. estamos hablando más o menos? Y estamos hablando principios del siglo XIX, Saca fines del siglo Wikipedia, Marta, saca XVIII. Wikipedia porque la verdad hay que chequear un poco esto, boludo, por favor. Esto cuando se crea el fútbol, ponele, es tipo fines del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero o sea, todos los deportes Cuando- eran algo fútbol, está diciendo vos. Exacto. Todos los deportes eran algo fútbol. Y los que se crearon después, tipo, no sé, el voleibol, por ejemplo. Y claro, después esos son deportes que son ya de principios del siglo XX o muy Ah, son fines más- del son siglo más XIX. modernos. Y cuando se crearon, supongo que ya no se usaba más lo de ponerle fútbol a todo y le metieron bol a todo. Entonces, claro, si no sería volei, fútbol, por ejemplo, hubiera sido claro, antes. volei, fútbol, básquet, fútbol, Claro, pero eso ya no handball, existe. fútbol. Pero, o sea, mirá, el hand fútbol. O sea, entonces pensemos, el fútbol americano, el que pensamos nosotros, es más viejo que el básquet, es más viejo que el vóley, es más viejo que el handball. O sea, es Claro. bastante histórico, pero no es más histórico que el verdadero fútbol. Exacto, porque el fútbol americano, cuando lo llevan las universidades en Estados Unidos, ya primero hubo como algunas adaptaciones del Eso rugby es del Massachusetts, fútbol. ¿no? Tipo, donde están todas las. O sea, Claro. Boston, donde están todas las mayoría de las universidades. Sí, ¿no? entre Boston y Nueva York, donde tenés Harvard, Yale. En su momento, creo que el primer partido como con las reglas del fútbol, del fútbol americano, que después igual se modificaron muchas, pero el primero con reglas, creo que fue entre dos universidades de Nueva Jersey. Tipo Mirá. Stanford y... Ok. No, No, pero pará, Stanford Stanford de de California. No sé cómo se Syracuse. llama, búscale, Princeton. Princeton es muy conocida. Y otra de Nueva Jersey. Tipo, Yale no es de Nueva Jersey, ¿no?
Y Yale no Rutgers, sé una de esas. dónde Está queda, por pero ahí. está por ahí. ¿No es en Nueva York? Yale. Rutgers es en Nueva Jersey, me parece. Sí, con Esa, X. Yale. esa es la que juega contra Princeton. Rutgers. Rutgers Ah, es con U. Rutgers. Rutgers se escribe. Exacto, Ok. exactamente. Eso es como el primer partido. Mirá. Pero ¿qué pasa? Esto es bastante después de que cada universidad empezó a adaptar el rugby y el fútbol. Y ellos Claro, lo el fútbol tomaban americano, así. entonces vos decís que es como una mezcla, o sea, literalmente algo que nosotros pensamos, pero yo no, la verdad que no tenía ni confirmado, pero es una mezcla literal entre el rugby y el fútbol. Exacto, porque ellos lo tomaban así. Había el deporte, casi que ni hablaban en términos de rugby y fútbol, sino que era más el deporte de patear y el deporte de correr, Tipo como de anotar llevar la claro, pelota. Como anotar un Claro. try, ponele. Claro, como anotar un try, de llevar la pelota corriendo. Después inventaron lo del pase para adelante, ponele, se inventó mucho después. Que el touchdown valiera puntos, lo mismo que en el rugby. En el rugby el try no valía puntos, sino que te ¿Cómo daba no la valía? posibilidad. Para. ¿Cómo que no valía puntos el try, boludo? Claro. Pero el deporte es una mentira, boludo, no entiendo. ¿Cómo Por que eso no se valía llama try. Cuando vos llegabas a lo que después se empezó a conocer como zona de anotación, por lo menos el end zone, te daba la posibilidad de patear a palos para sumar puntos. O sea, el Pero try no ni sumabas siquiera puntos era por una llegar. anotación, era solamente la posibilidad de anotar. Por eso intento try. Exacto, por eso se llama try. ¿Por qué me estoy enterando todo esto? Ah, No una entiendo, locura. boludo. Y en el fútbol ¿Me estás americano- jodiendo? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Pero pará, y en el Dale, fútbol boludo. americano entonces lo mismo. Y Lo en que el fútbol ahora... americano lo mismo, y algunas universidades adaptaban el deporte de patear, que es lo que hoy conocemos como fútbol, y en Claro. otras universidades adaptaban el deporte de correr o de catch, que Mirá, es lo que hoy conocemos Ok, como rugby. tremendo. man. Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente, un tipo, que no sé el nombre, pero que era de Yale, o como se diga, y es Una conocido universidad como cheta, ¿no? el padre del fútbol americano. ¿Por qué? Porque de todos esos partidos que hacían, que jugaban al deporte de las reglas del local, este tipo un día dijo, juntémonos las universidades más grandes y hagamos un reglamento de nuestro deporte. Claro. Y recién ahí empezaron, y eso fue más o menos 1860 y pico. Ah, es viejo, Ah, viejo. No, boludo, tiene Podemos mucha chequearlo, historia no el sé fútbol si. americano. Yo no tengo computadora acá, pero si alguno tiene la página, A está ver. el nombre de tipo, el año, capaz. ¿Lo tenés? A ver. Pero recién ahí fue. Y ahí fue cuando empezaron como los primeros reglamentos del fútbol, que todos los años se juntaban Sí, y le mirá. iban agregando cosas. Mirá. Walter Hermoso. Camp, un graduado de la Universidad de Yale, considerado el padre del fútbol americano. Exacto. Y eventualmente Mirá, le está, fueron pará, agregando entre los cosas. importantes cambios se encuentran la introducción de las reglas del down y la línea de golpeo, que bueno, la línea de golpeo es donde separan, digamos, la línea defensiva y la línea ofensiva, que es la que protege al quarterback. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la evolución del juego por entrenadores universitarios como, bueno, diversos nombres, ayudaron a aprovechar la reciente introducción del pase adelantado, que claro, porque como sabemos en la NFL hoy, en el fútbol americano, tenés la opción de hacer un pase hacia adelante, solo uno, después solo podés hacer pases laterales o hacia atrás, volver a hacer otro pase hacia adelante sin fracción, ¿no? O Así sea que sí. al principio empezaban jugando, se cagaban a piñas simplemente hasta Solamente que en un se cagaban a momento piñas. dijeron, bueno, para allá. Exacto. Ah, se cagaban a X piñas cantidad e de intentaban- chances antes de Claro. avanzar, digamos, para De hecho, cambiar. lo primero que se conoce de esto, o sea, antes de todas estas reuniones, Harvard tenía como un día que era los lunes de no sé qué, ponele, una cosa así, que se juntaban a matarse los de primer y segundo año y jugaban como a un deporte falopa en el que se mataban. Hasta que en algún momento lo prohibieron. Entonces Harvard estuvo como afuera del No. proceso de fútbol americano durante un tiempo hasta que después se sumó, porque estaba muy prohibido el tema, porque moría gente, tenían No, lesiones pará, graves. moría gente, de verdad. Sí, hay gente que Yo murió. tengo un dato que encontré acá que me la subió bastante, y es que dice, el origen del fútbol profesional se remonta a 1882 con el contrato de $1 millón de William Puch Heffelfinger, no sé cómo carajo se dirá, para jugar un partido con Allegiance Athletic Association contra el Club Atlético de Pittsburgh. Contra Acá de los Pittsburgh, amigos, los papá. amigos de Pittsburgh. Papá, Gigante. Impresionante. Pittsburgh. En 1920, a partir de después de eso, se formó la Asociación Americana de Fútbol Profesional. Y literalmente esta liga fue la que cambió su nombre a la NFL, que fue la que duró varios años hasta que sabemos que se creó una liga paralela por parte de los dueños de las franquicias que se habían quedado afuera. O sea, la NFL dijo, bueno, vamos a tener 20 equipos, 20 franquicias en determinadas ciudades, y mucha gente dijo, che, yo quiero tener mi franquicia en tal ciudad. La NFL le dijo, no vas a tener franquicia en esa ciudad. Eso igual bastante después. O sea, Sí, mismo no, que estamos no, hablando... pero inicialmente le dijeron que no en esta época, no sé si apenas se fundó en 1920, pero en este proceso, y la Liga Paralela se fundó en 1960, me 60, parece, o sea, sí, 40 ahí años pierdo. después,
varias franquicias muy conocidas hasta el día de hoy, tipo Cleveland, bueno, los New York, pero eran los New York Titans en ese momento. Un montón de los Miami Dolphins creo que entraron ahí, los Bengals, los Mirá, Chiefs, que antes se tentativo. llamaban los Dallas Texans, dato de color para quien no Claro. lo sabe. Y bueno, en un momento fue tanta la presión como que empezó a tener mucha popularidad esa liga y eso terminó llevando a la NFL a decirle, che, fusionense con nosotros y a fin de año hacemos un partido entre mi liga, tu liga, que es lo que se dio a conocer como el Super Bowl. Y a partir de, no sé si el 70 ya se fusionaron los calendarios, pero hay Super Bowl, creo que es del 66. Sí, ¿no? Una Super cosa Bowl así. es de eso. Super, Sí, el claro, Bowl. El Bowl Literalmente. es- Pero bueno, una locura que se remonte a Es que, algo de así. hecho, Que... es loco porque se crean muchos antes todos los bowls de las universidades, Sí, porque este fue un deporte sí. de universidades. Era un deporte de Y universidades. después el Super Bowl surge a partir de eso. Hay no sé si la gente que no está tan metida en el fútbol colegial, pero las universidades, cuando llega el final de la temporada, hay bowls que son partidos entre las universidades que mejor les fue en su determinada conferencia, o como le digan, no sé si es división, conferencia, como se Sí, dice en creo college. que tienen Y está el de Peach las dos. Bowl, el Fiesta Bowl, el Rose Bowl, está lleno de bowls por todos lados. Y el Super Bowl es justamente la versión del fútbol profesional que lleva el ganador de cada conferencia de la liga más top, ¿no? Pero muy, muy gracioso que empiece con todo esto de fútbol, porque realmente todos los deportes eran O eran sea, fútbol. adaptaron el fútbol, el rugby y son dos deportes que no existen. Bueno, el soccer un poco más en Estados Unidos, el rugby prácticamente no existe en Estados Unidos. E inventaron el fútbol americano y chao. Y quedó el fútbol americano. Tremendo. Exactamente. Y fue el primer deporte que se popularizó de forma masiva en Estados Unidos. Bueno, por Mira. eso es el Sí, deporte es más popular. número de uno. lejos. Sí, lejos. todos sabemos que cuando llega la temporada de NFL en Estados Unidos casi que o sea, es lo que más se mira lejos. Béisbol queda chau, básquet queda chau. Es como NFL, hockey queda chau. Sí, sí, No se obvio. mira otra cosa, es una locura. Muy bueno, boludo. Pero Tremendo. ¿por qué? No, yo no lo posta, no tenía Es ni una, idea. es una muy man. buena historia. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? No pensás, no se sabe todo. Sí, sí, no se sí, sabe total, todo. boludo. Muy bueno. No, Y impresionante. ahí, por eso discuto un poco lo del fútbol. O sea, entiendo Sí, que no, la no. época cambió. Está bien, me Sí. Entonces ya no existe lo de que el fútbol sea por eso y todos pensamos que el fútbol es porque se patea la pelota. Sí, es que el fútbol comió mucho, es una realidad, se hizo demasiado popular, si bien en ese momento ya me parece que tenía ventajas sobre los otros, después se popularizó a un nivel masivo, Sí, a nivel sí. que es ridículamente el deporte número uno hoy. Pero bueno, es gracioso que no se sabe, me parece, la historia completa por lo general, ¿no? Anda a obligar a algunos jugadores de rugby que conocemos a decirle rugby fútbol a su deporte, ¿no? Y bueno, capaz Trump logra que se cambie el nombre, qué sé yo, boludo. Vamos a ver. Va a estar Quedará complicado. para otro capítulo. Capaz de si, esta. si ganan el mundial ahora. Si ganan el mundial seguro lo hacen, No, olvídate.